Vamos esperando, así están todos. Bueno, creo que ya estamos para comenzar. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y todos. Damos inicio a la segunda clase de esta capacitación que estamos organizando en conjunto con la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Federal de Defensores y Defensoras Generales de la Nación. La capacitación sobre las herramientas para la implementación del acuerdo de Escazú desde la perspectiva de la defensa pública. Bueno, ahora la segunda clase va a estar dictada, por decir así, por parte de integrantes de distintas defensorías públicas del país, más también la Defensoría Pública, la Defensoría General de la Nación. Entonces, vamos a tener una baja, que es el doctor Mariano Gutiérrez, que por problemas de salud, por falta de voz, básicamente, no va a poder intervenir, pero bueno, más o menos lo vamos a completar igualmente. Bueno, el día de hoy vamos a tener 4 exposiciones, entonces vamos, para organizarnos en cuanto al desarrollo de la clase, lo que pensamos es que damos pie a las 4 exposiciones, una tras de la otra, y las preguntas o comentarios para generar un intercambio con cada uno de ustedes lo dejamos para el final, cosa de ir controlando el tiempo. A su vez está participando las y los mismos expositores de la clase anterior, del PNUD. Entonces ellos también van a estar interviniendo por ahí, haciendo algunos comentarios a las exposiciones. Así que bueno, le agradecemos a María Eugenia Di Paola, al profesor invitado también Andrés Napoli, a Matías Novik, a Florencia Nocera, que también van a estar participando de esta actividad, y ellos son los que se van a encargar de la clase siguiente, que va a ser la última clase, y que van a tomar como material o parte de su exposición de la tercera clase lo que se va a decir el día de hoy del trabajo que lleva adelante la defensa pública. Bueno, así que sin más y para no perder más tiempo, le doy primero el espacio a Sebastián Tedeschi. Él es el responsable del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del programa de Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación. Entonces él va a comentar el trabajo que se hace desde estos 2 programas, básicamente de DESCA, desde la Defensoría Pública en temas que nos convocan el día de hoy. Así que sin más, Sebastián, te agradezco muchísimo por aceptar estar aquí y te cedo la palabra. 20 minutos, por favor. Cualquier cosa yo te voy avisando llegando el tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al doctor Van den Doren y a la defensora general por haberme, bueno, propuesto y elegido ahí para compartir con ustedes. Y bueno, es un gusto también ahí compartir porque ahí también encuentro acá varios amigos de muchos años y de no tantos años, pero también de hace poco tiempo. Y hay por lo menos 2 personas que están participando de esta capacitación que también tienen intervención en algunos casos de los que voy a contar. Así que si digo algo mal o quieren complementar o corregirme, bueno, también están ahí invitados o les paso la pelota en algún momento. Pero bueno, la idea es poder comentarles, por un lado, cómo es la intervención que hace el programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene dentro de sus competencias, no en el nombre ambiental, pero sí en las competencias de la resolución de creación, tiene competencia en temas ambientales, y también el programa sobre diversidad cultural, que trabaja sobre todo con temas de pueblos indígenas y que también con otro enfoque también interviene en muchas cuestiones de derecho ambiental y ambos programas, la línea fuerte, digamos, de trabajo tiene que ver justamente con los grandes temas del Acuerdo Escazú, ¿no? Porque en general los planteos y los reclamos tienen que ver con acceso a la información, participación de las comunidades, de los afectados, en los conflictos ambientales y también acceso a la justicia, ¿no? Porque de alguna manera
tratamos de ser un vehículo para facilitar a las comunidades poder llegar a estos casos que en principio parecen como muy lejanos y complejos, ¿no? Para gente muy especializada y que no siempre tienen disponibilidad. Entonces, les voy a compartir ahí un PowerPoint para, bueno, ir un poco guiando. También hay algunas fotos, un poco de la actuación. Voy a presentarles también 6 casos nuestros, breves, pero más o menos para contar como diferentes tipos de intervención que hemos tenido. Y finalmente voy a plantear algunos desafíos que yo entiendo para la defensa pública a partir de la experiencia nuestra. No sé si son grandes sistematizaciones, pero sí por lo menos es las dificultades que nosotros tuvimos en el litigio ambiental a lo largo de estos últimos 15 años. Bueno, ver transformarlos en interrogantes y desafíos para la defensa pública. Tal vez hay defensorías provinciales que pueden estar mejor equipadas frente a algunos de estos temas, pero bueno, son como planteos más generales que, bueno, propongo también para debatir en la línea de cómo mejorar y cómo poder comprometernos mejor como defensa pública con los conflictos ambientales. Bueno, paso ahí a compartir. También mientras yo esté exponiendo, en principio, bueno, la participación está después, pero si en el medio de la exposición alguien quiere preguntar algo o algo que no se entendió o que no escuchó bien, bueno, por supuesto que pueden hacerlo. ¿Mm? Bueno, en principio el marco de intervención, ¿no? de los programas, por un lado, los 2 programas que yo coordino, pero también el programa que coordina Mariano Gutiérrez, el equipo Riachuelo, bueno, un conjunto más grande de programas que funcionan en la Defensoría General de la Nación. Muchos de ellos ya están creados por la nueva ley orgánica de 2015, que plantea, digamos, a la Defensoría como una institución de defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, bueno, ya hay un encuadre diferente y el tema de derechos humanos ya no es una materia posible, digamos, dentro de la acción de la defensa pública, sino que es un eje central que atraviesa toda la actuación de la defensa pública. Pero también en la ley orgánica establecimos, el Congreso de la Nación estableció, digamos, algunos principios de actuación muy importantes, ¿no? Que no son solo políticas de una gestión de esta Defensora General, sino son una línea de trabajo para la defensa pública por ley del Congreso, ¿no? En donde, digamos, en la acción de la defensa pública se plantea no solo el litigio judicial, sino también la representación en las vías administrativas. Y por otro lado, también se le da un rol a la defensa pública en relación a hacer campañas de divulgación y difusión de derechos y de abordaje territorial de los conflictos. Abordaje, no me gusta mucho esa palabra, abordaje territorial, eh, porque de alguna manera nos pone a nosotros en un lugar como fuera del territorio, ¿no? Y que fuéramos a un territorio. Todo donde estamos es un territorio, solo que no tenemos conciencia por ahí muchas veces digamos, del espacio en sentido como espacio institucional, jurisdicción, pero también espacio de disputa por los recursos naturales y espacio de conflicto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, por resolución también de creación del programa, por un lado la función de brindar apoyo técnico a solicitud de los defensores públicos oficiales y de los defensores públicos de menores, por un lado. Por otro lado, realizamos investigaciones y elaboramos dictámenes en temas que son como especializados en cualquier materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y también sobre diversidad cultural. A veces esos dictámenes nos los piden los defensores como un insumo de trabajo, otras veces para presentar en los expedientes y otras veces también le piden a los juzgados que nos hagan intervenir en los expedientes, acercando, digamos, estudios jurídicos, dictámenes, opiniones técnico-legales sobre estas cuestiones. En tercer lugar, también podemos intervenir integrando equipos de trabajo. En general hacemos
equipos de trabajo con defensores de las localidades, por ejemplo, los casos que les voy a contar, de Misiones, de Catamarca. Hemos conformado un equipo de trabajo con abogados del equipo que yo coordino y abogados y el defensor público oficial que le toca en la jurisdicción. Eh, y bueno, también en algunos casos la Defensora General nos ha encomendado, como parte de la Defensoría General, directamente intervenir solo nosotros como defensores coadyuvantes en conflictos que la Defensoría entiende que son casos de litigio estratégico, ¿no? Por su impacto institucional, por su alcance, por su volumen, o por la necesidad de un abordaje también especializado, ¿no? Muchos de estos conflictos necesitan abordaje territorial, lo que dije antes que no se debe decir, pero bueno, trabajo comunitario, conversar con las comunidades, instancias de participación, que no siempre en las dinámicas habituales de las defensorías hay, bueno, suficiente tiempo para hacerlo. Pero entonces la idea del programa es o hacerlo o complementar a las defensorías en este ejercicio, ¿no? Y bueno, también hemos realizado algunas actividades de capacitación también en el marco de casos ambientales. Bueno, el primer caso, digamos, que quiero contarles es este de la causa Mendoza por la contaminación del riachuelo. Es una causa que, digamos, la Defensoría tiene intervención, creo que desde el año 2007, si mal no recuerdo, porque la propia Corte de Justicia le dio intervención en ese momento al defensor ante la Corte en representación de todos los niños afectados por la cuenca Matanza del Riachuelo. Pero desde 2010 empezamos a hacer una acción más decidida, sobre todo desde el programa DESC, que en ese momento era Área de Derechos Sociales. Ahí, digamos, por un lado, integramos un equipo de trabajo con los distintos defensores que actuaban, porque había una actuación del defensor ante la Corte en el expediente principal, y por otro lado había una actuación en el juzgado en ese momento de Federal de Quilmes, porque la Corte le había delegado algunas tareas de la ejecución a este juzgado. Y ahí, bueno, por un lado acompañábamos todo lo que eran las mesas de trabajo, que en ese momento presidía la Defensoría del Pueblo. En ese momento, bueno, agarramos justo en el momento de que quedó vacante, pero aún así, durante 2 años, la Defensoría del Pueblo, o 3, tuvo bastante actuación en la causa porque era la responsable de la participación de los afectados. Y después empezamos también a hacer en convenio con la Defensoría de Ciudad un acompañamiento, sobre todo a todos los asentamientos, barrios, villas que estaban asentados en el camino de Sirga, ¿no? En la franja de 35 metros porque la Corte había dispuesto que, bueno, había que relocalizar las personas que vivieran, las viviendas que estuvieran en esa franja. Eh, y eso fue una experiencia bastante traumática porque la Corte en el periodo de 2, 3 años fue cambiando 2 veces de paradigma de comprensión de esta cuestión, ¿no? Los primeros relocalizaciones las hacía con órdenes de allanamiento un juez federal que removía por la fuerza a la gente, ¿no? Sin ningún tipo de participación, de manera bastante agresiva. Cuando empezamos a hacer los planteos, en ese momento se llegaron a presentar varios recursos. Digamos, la única forma de hacer presentaciones era o peticiones a la Corte o recursos extraordinarios de revisión, digamos, donde le pedíamos a la Corte que revise su propia actuación. Ahí aparecían, la Corte empezó a cambiar la concepción este, de avanzar sobre las poblaciones sin consulta y empezó a trabajar sobre un nuevo concepto que era la concientización. Pero la concientización era una idea, digamos, todavía muy lejos, muy lejana de la idea de ser parte, digamos, de tener derechos de peticionar, de cuestionar, de participar, ¿no? Era como la, ¿cómo se dice? Esta palabra
más orienta la idea de concientizar es, te voy a bajar línea, te voy a convencer de cosas, pero no me importa mucho escucharte o, ¿no? Y finalmente en 2012, después de varias presentaciones, de impugnar muchos procesos de relocalización, ahí presentamos por la Villa El Pueblito, por la Villa Magaldi, en la Villa 21, en la ocupación del predio Castañares y La Fuente, bueno, varios conflictos que se sucedieron en el marco de la ejecución. La Corte a partir de 2012 empezó a hablar ya de participación, de instancias de participación, y eso, bueno, generó también entonces un montón de procesos. Por un lado, desde Defensoría Federal hicimos un convenio con la Defensoría de Cava para el trabajo más territorial, lo hagan la Defensoría de Cava y la Defensoría General de la Nación crea el equipo Riachuelo, que ahora les voy a contar un poco más de eso, y con ese equipo empezamos a atender más bien todo lo que eran los asentamientos del lado del conurbano, ¿no? Digamos, todo lo que estaba en Avellaneda, muy fuerte el conflicto de Villa Inflamable, ahí hubo muchas presentaciones, inclusive en Villa Inflamable ya habíamos hecho con el apoyo de la relatora de Vivienda de Naciones Unidas una campaña de difusión de derechos acerca de qué derechos tenían frente a la causa Riachuelo, los vecinos, y eso inclusive hubo como carteles que pegamos por todo el barrio, reuniones, talleres de difusión de derechos. Después, finalmente en 2014 elaboramos bueno, hicimos un proyecto, ¿no? Que la defensora sacó la resolución 720-2014, en la cual hicimos dos cosas fundamentales que me parece que cambiaron un poco fuertemente el compromiso que asumió la Defensa Pública Federal en la causa Riachuelo, que fue, por un lado, estableció criterios para trabajar la defensa, digamos, de los derechos de los afectados en la causa Riachuelo. Sobre todo, se hizo una sistematización de todos los estándares de Naciones Unidas, de Banco Mundial, de Banco Interamericano, de los relatores de vivienda, todos los estándares jurídicos acerca de los derechos de las personas frente a las relocalizaciones, ¿no? Y por otro lado, se creó el equipo Riachuelo como equipo interdisciplinario, es decir, con una fuerte impronta, digamos, donde digamos, la parte del litigio es importante, tiene abogados el equipo y ha hecho una gran actividad de litigio, pero también tiene un equipo conformado por trabajadores sociales, sociólogos, hay periodistas, un antropólogo, es decir, todo un equipo preparado para hacer un trabajo sobre todo de participación comunitaria. Y este equipo, a lo largo de estos 10 años, ha trabajado mucho, aparte de preparar muchas acciones, hacer amparos ambientales, amparos por temas de salud, de participación, por temas de derecho al agua, de barrios que estaban en la cuenca. Ustedes piensen que en la cuenca hay 3 millones de habitantes, y gran parte de los barrios populares de la zona sur, bueno, están vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay otros que no, pero sí hay muchos, inclusive que en la causa tienen un mandato de urbanización, pero que por supuesto no se ha avanzado en eso. Entonces, ahí hay todo un trabajo bueno, sobre todo en esta dinámica que se generó de mesas de trabajo, no solo con las autoridades de Acumar, sobre todo en los municipios, porque muchas actividades fueron delegadas en los municipios y bueno, al final los municipios tenían que garantizar más o menos esa participación. Pero bueno, a lo largo de esos años se hicieron, digamos, bastantes cuestiones. Ahí ahora la causa está un poco paralizada también por todo el desfinanciamiento de la obra pública. Entonces, en este momento es una causa que está como en una situación crítica. Y la Corte también está pensando a ver qué hacer, porque tiene la causa hace muchos años abierto, pero la verdad es que hay muchas cuestiones que todavía no se han resuelto, aunque se ha avanzado en la limpieza, pero bueno, sí quedan muchas cuestiones pendientes y todavía hay una dinámica, digamos, que se ha generado a partir de todas esas instancias de participación, bueno, que van apareciendo también nuevas demandas, no solo de la causa, sino del contacto que tiene el equipo de la Defensoría bueno, con las poblaciones, ¿no? Que, digamos, rutinariamente van
los miembros del equipo de trabajo Matanza Riachuelo van recorriendo, participando en reuniones comunitarias en algunos barrios claves donde hay más conflictos y bueno, se va como también tomando nuevas demandas que muchas de ellas se las puede vincular en el marco de la ejecución. Eh, Bien, siguiendo, bueno, acá hay algunas imágenes. Ahí ven a la derecha, en ese momento estaba ahí la defensora, digamos, suplente ahí del interina de Quilmes. Ahí ven, estábamos haciendo ahí una visita de barrios a relocalizar de la Villa Magaldi y también ven ahí una foto de otros tiempos de la corte donde había una época donde había muchas audiencias públicas, había más relación con la ciudadanía y bueno, muchas veces nuestro trabajo era acompañar a la gente a la audiencia pública, bueno, tratar bueno, ver cómo vehiculizar alguna de sus demandas, ¿no? Bueno, acá la gente que en ese momento, bueno, María Eugenia Di Paola, que en ese momento estaba, no sé si estabas en Farm, y Andrés Napoli, bueno, Andrés Napoli es un experto total en la causa porque estuvo en todos los procesos claves de participación, ¿no? Sí, Los dos. Pero bueno, esa es un poco esta imagen de lo que hemos hecho ahí. Eh, bueno, el segundo caso que les quiero contar es un caso también que aparece en la provincia de Río Negro, es la remediación ambiental en la ciudad de San Antonio Oeste, digamos que se dio todo un proceso, una empresa, una fundición de plomo que había ahí en la década, creo que del 80, eh, que terminó, dejó de funcionar, bueno, dejó todo un pasivo ambiental gravísimo, una gran contaminación, había dejado ahí un amontonamiento de escorias contaminadas de plomo con metales pesados. Este, y ahí, bueno, la Defensoría un poco fue consultada para ver, bueno, un poco cómo trabajar. Ahí, en un momento, este territorio, digamos, abandonado, luego de ser explotado, recibió el Gobierno Nacional en 2007 un crédito del BID para remediar, pero eso demoró bastante, digamos, en implementarse. En su momento, bueno, el Poder Ejecutivo en 2011 armó un plan, contrató una empresa, la empresa estuvo trabajando, pero en un momento dio por culminadas las tareas. A ver si tengo acá una imagen. Eh, sí, acá. Bueno, dio Perdón, un Sebastián. poco culminadas las... ¿Cómo? No, perdóname, solamente para avisarte para organizarla, que te quedarían Sí. 5 minutos. Perfecto. Bueno, Eso, ahí perdón, gracias. básicamente bueno, la empresa, digamos, terminó sus tareas, pero en realidad continuó el pasivo ambiental, entonces hubo ahí como un acuerdo entre distintas instancias, nación, provincia, municipio, para terminar, pero no se terminaba. En un momento se acabó el financiamiento, se abandonó, entonces ahí, bueno, terminamos presentando un amparo de acceso a la información. Ahí, bueno, un poco ahí están los principios, voy a ir un poco más rápido. El tercer caso es el de desplazados ambientales por la obra de Yacyretá. Digamos, si bien todo el programa Yacyretá es un programa de relocalización de la población ribereña, ahí digamos donde había, bueno, había barrios populares, había pescadores artesanales, estaban las lavanderas, estaban los oleros, que llegaron con distintas causas a la Corte Suprema, pero que fueron todas, digamos, rechazadas en el año 2009, volvieron a plantear el fracaso de lo que fue todas las políticas de relocalización. Y ahí nosotros, bueno, presentamos también, la línea de litigio fue acceso a la información ambiental, tratar de ver un poco toda la acción que había realizado la empresa. En primera instancia lo ganamos, pero en segunda instancia rechazaron porque dijeron que la empresa binacional no estaba sujeta a la ley de acceso a la información. Ahora habría que ver cómo plantearle también con acuerdo Escazú, que digamos, la posibilidad de que ambos estados que firmaron no pueden excusarse en no cumplimentar este derecho de acceso a la información de la población afectada. Pero bueno, ahí también es una causa que nosotros terminamos como perdiendo, digamos, por 280 en la Corte, pero que en primera instancia habíamos ganado,
que era para acceder a la información de todos los procesos que se habían desarrollado para la relocalización y la inclusión laboral de las personas que fueron relocalizadas. Vamos más rápido. Eh, por ahí este caso es el último porque es también uno de los casos más grandes. Hay dos casos más, pero es el de minería de litio de Salina de Antofagasta, de la Sierra, que es un caso que aparte, antes de iniciarlo, hicimos consultas ahí informales con Andrés Napoli, que nos asesoró un poco en la estrategia, aunque no lo culpamos de los resultados, pero sí en su momento lo consultamos. Bueno, un poco en Salina Grande, ahí no, Salina Grande no, perdón, en la provincia de Catamarca, eh, ahí planteamos un amparo porque entendíamos que había tres cuestiones. Por un lado, patrocinando una comunidad indígena que no había sido consultado, derecho de información, participación ¿no? y consulta de la comunidad, y por otro lado, porque entendíamos que el estudio de impacto ambiental que se había hecho solo en el ámbito provincial y la actividad se había aprobado solo a nivel provincial, requería un impacto, un estudio de impacto ambiental acumulativo, que fuera interjurisdiccional, porque la cuenca del Salar del Hombre Muerto, digamos, del río Los Patos, es una cuenca hídrica que abarcaba dos provincias, ¿no? Acá hay imágenes. ¿No? Entonces era parte de Salta y parte de Catamarca. Bueno, en ese caso perdimos la competencia porque en primera y segunda instancia le dieron la competencia provincial. La Corte se demoró mucho, en el medio pasó a la provincia y la provincia en realidad dictó finalmente un fallo interesante. No ganamos todo lo que se planteaba, la interjurisdiccionalidad, pero sí planteó un estudio de impacto, digamos, planteó por lo menos hacer un estudio de impacto acumulativo integral de toda la cuenca. Digamos, ordenó parar el otorgamiento de nuevos permisos y también garantizar el libre acceso a la información y participación de la comunidad y del resto de la población. Y después, bueno, quedan dos casos más que ahí solo los voy a mencionar. Uno es el caso de incendios del Delta del Paraná, que abarca Entre Ríos, Santa Fe y Norte Provincia de Buenos Aires, donde la Defensora General de la Nación asumió ahí la representación también colectiva de todos los niños afectados y en la primera medida que se planteó por lo menos fue identificar a la población más vulnerable, sobre todo con territorios vulnerabilizados. Entonces, sobre todo ver niños indígenas pertenecientes a la agricultura familiar, niños en asentamientos informales, digamos, y ver todo entonces las personas con discapacidad, toda la problemática, digamos, de más vulnerabilidad que está en la zona afectada. Finalmente, entonces voy a plantear, solo nombrándolos sin desarrollar, pero para dejar picando los cuatro desafíos que yo entiendo a partir de esta experiencia. Primero, que la sociedad y las comunidades más vulnerables son los que más sufren el ambiente, muchas veces donde viven los sectores populares. El poder económico lo identifica como zonas de sacrificio, entonces suelen, digamos, padecer mucho más estas situaciones ambientales. En segundo lugar, bueno, estos casos que potencialmente tienen que llegar más a la defensa pública implica fortalecer la formación de los integrantes de la defensa pública. Entiendo que lo de la ley Yolanda, que no sé cómo está en este momento, en su momento aportaba algo, pero sin embargo no, la formación de la ley Yolanda no era jurídica, digamos, como para el litigio. Entonces me parece que los ministerios públicos tenemos que complementar esa capacitación más técnico-jurídica para el litigio. Y también podemos promover materiales de formación para también abordajes comunitarios. El tercero es la dificultad que tenemos siempre de costear los informes técnicos especializados. En ese sentido, nosotros desde la DGN hemos celebrado un convenio con CONICET, con el programa Ciencia y Justicia, y también estamos intentando con algunas universidades nacionales para que nos acompañen y nos ayuden con los informes técnicos. Y finalmente, un poco el desafío de estos casos es también todo el trabajo comunitario,
la accesibilidad territorial, que implica viajes, encuentros, dinámicas, equipos interdisciplinarios para poder trabajar, que normalmente las defensorías estamos llenos de equipos de abogados, ¿no? Entonces, también este es un desafío en tiempos de restricción presupuestaria, de un montón de acogotamientos que tenemos institucionalmente, pero que bueno, me parece que esos son los grandes desafíos. Así que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián. Perdón que te achiqué un poco, no te achiqué, te mencioné, pero si no nos quedábamos sin tiempo. Igualmente en el momento de las preguntas, ahí seguramente puedas agregar algo más. De hecho, hay un par de preguntas que luego te la formularemos al final. Pero bueno, Bien. muchísimas gracias, aparte de clarísima la exposición. Pasamos ahora a la doctora Alicia Alcalá, ella es defensora general de la provincia del Chaco y también nos parecía muy interesante invitarla para contar una experiencia que están teniendo también de intervención desde la defensa pública en tema de desmonte, que es el caso que ella va a abordar ahora. Así que bueno, sin más, doctora. Alicia, te paso la palabra, agradeciéndote por tu disposición, por estar acá, y más que tenés una agenda siempre muy cargada, así que doble agradecimiento. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la Defensoría General de la Nación y al Consejo Federal de Defensores Generales y Asesores Generales de la República Argentina. Para mí es un placer estar en este momento con ustedes y en realidad estoy reemplazando a la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirs, que es la que llevó adelante y lleva adelante la acción de inconstitucionalidad que ahora les voy a contar, porque en estos momentos se encuentra en el interior de Paraguay en sus funciones como defensora interamericana, en el seguimiento del cumplimiento de la sentencia del caso Sodiayanasqua, creo que pronuncié bien, contra Paraguay. Así que bueno, estoy yo acá y les pediría que si pueden ir pasando el PowerPoint. ¿Ahí lo ve bien, doctora? Sí, yo lo veo bien. Puede pasar a la siguiente. Bueno, para que conozcan un poquito la provincia del Chaco, está bien al norte de Argentina, tiene una superficie de 99.633 kilómetros cuadrados y una población actual de casi 1.200.000 personas, con una población indígena de 41.304 habitantes, que significa casi un 4% de la población de toda la provincia. Este es un dato muy importante, la próxima, porque la provincia del Chaco ha reconocido, adelante, ha reconocido a las 3 etnias, a los 3 pueblos indígenas con Huichí y Mocoy, también como lenguas oficiales, sus 3 lenguas más el español, es decir, que en la provincia del Chaco tenemos 4 lenguas reconocidas oficialmente, y por esa razón también se reconoce a la bandera huipala, que debe estar expuesta junto con la bandera de la República Argentina y la bandera del Chaco. En ese mapa podemos apreciar en general cómo se distribuye la población indígena. La población COM está identificada con el color verde, la Huichí con el azul y Mocoy con rojo. Sin perjuicio de ello, por supuesto que las comunidades se van trasladando y en algunas zonas encontramos representantes de las 3 comunidades. Adelante. Yo quería retomar lo que habían comentado María Eugenia y Andrés la clase pasada sobre el principio número 10 de Río en relación a la información pública, la participación y la justicia ambiental. Porque en este caso que les voy a relatar, estos tres puntos se interrelacionan
y todavía hay un final abierto a lo que pueda suceder con el caso que seguidamente les voy a contar. Adelante. Bueno, les quiero comentar que se creó en la provincia del Chaco con el asesoramiento y seguimiento de la defensa pública por parte de la Defensora General Adjunta y también con su secretario, el doctor Andrés Perino, el Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco, que tiene personería jurídica. Fue un trabajo realizado durante muchos años por Gisela yendo a las comunidades de todo el Chaco, que tengo que decir que es un trabajo formidable porque no es fácil contar con la confianza de los pueblos indígenas. Primero porque creo yo, mi humilde opinión, siguen teniendo una desconfianza básica hacia la población blanca. Segundo, no creen en la justicia blanca. Y tercero, que es un factor, un gran obstáculo para ellos, es que están muy divididos. Hay muchas rencillas internas, lamentablemente siendo utilizados muchos por distintos partidos políticos. En razón de ello y a pedido de algunos representantes de los tres pueblos, se trabajó intensamente y se dio origen a este Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco, que ya ha sido reconocido no solo con su personería jurídica, sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Gisela Gauna Wirs, patrocinando al Parlamento, inició esta acción de inconstitucionalidad de la Ley 4005-R en base a lo establecido por el artículo 9 de la Constitución Provincial, que establece que el Superior Tribunal de Justicia tiene competencia originaria. La otra. Adelante. Pero para poder comprender un poco por qué se da origen a esta acción, tenemos que remontarnos a antecedentes que voy a tratar de ser lo más sintética posible y clara posible. En el año 2002, la República Argentina sanciona la Ley General de Ambiente, la Ley 25.675. En el 2007, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental, para el enriquecimiento, la restauración, consenso, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la comunidad. En el 2009, la provincia del Chaco sanciona la Ley 6.409, actualmente denominada 1702R, que aprueba el ordenamiento territorial de los bosques nativos, conocido como OTBN. La próxima. Esta ley no fue respetada desde sus inicios y por esa razón una asociación civil llamada Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente inicia una acción de amparo ante la Cámara Contenciosa Administrativa de la provincia del Chaco. Contamos con una sola Cámara Contenciosa Administrativa para toda la provincia y esto, sin lugar a dudas, genera un obstáculo en el acceso a la justicia. Esta Cámara declara ilegítima la omisión de la provincia del Chaco en actualizar el OTBN del año 2009, porque como esa ley fue incumplida tremendamente, se daba la necesidad de organizar, de reorganizar el ordenamiento territorial de bosques. Además, esa sentencia prohíbe aprobar planes de aprovechamiento de cambio del uso del suelo y otorgar permisos de desmonte. E insta a la provincia del Chaco
a subsanar la ilegítima omisión y concluir en 90 días el proceso de actualización del OTBN para no continuar afectando el desarrollo sostenible de los habitantes de la provincia, la producción y la industria forestal. Adelante. En esa ley del 2009 se habían establecido las categorías de conservación. La categoría roja eran los bosques de muy alto valor de conservación que no podían tocarse, no podían transformarse y debían permanecer a perpetuidad. La categoría 2, que era la amarilla, los bosques de mediano valor de conservación que no debían transformarse y que aún degradados con la implementación de actividades de restauración podían tener un alto valor de conservación. Y luego la categoría tercera, verde, que eran los bosques de bajo valor de conservación y eso sí se podía desmontar. Adelante. Como ya lo dije, la provincia del Chaco incumplió groseramente esa ley y de ahí era la necesidad de la actualización de los OTBN. Solo en el año 2023, 51.768 hectáreas de los bosques nativos fueron arrasadas en la provincia del Chaco. Según las observaciones de Greenpeace, sobre la actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia del Chaco, desde el año 2022 al presente, se han arrasado con 485.162 hectáreas aproximadamente. Esta cifra surge de estudios a través de medios digitales. Esta actividad ilícita realizada en la provincia del Chaco, sostenida por los representantes del gobierno, por políticos, por empresarios, tuvo observaciones de observaciones de la Dirección Nacional de Bosques Nativos, de las resoluciones complementarias del Consejo Federal, del COFEMA y también de Greenpeace, como ya les venía contando. A raíz de toda esta situación, el Poder Ejecutivo, la gestión anterior, envía en septiembre del 2022, sanciona, mejor dicho, el decreto 2157/22, que propone una nueva redistribución de los OTBN. Ese proyecto del Poder Ejecutivo ingresan, fíjense las fechas, por eso las he remarcado, el 21 de septiembre del 2022 como proyecto 2815. Ahí queda en la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo en una sección extraordinaria de este año, el 29 de abril del año 2024, sancionó la Ley 4005R, que no se basa en el decreto sancionado en el año 2022. Adelante. Allí más o menos podrían ver lo que les estuve contando, las regiones de rojo, amarillo y verde, hasta la ley actual que tendría que regir ahora, la próxima. Y esta sería, fíjense cómo crece la zona verde, que sería la que estaría habilitada a seguir desforestando. Por esta razón, y porque los pueblos indígenas no fueron consultados, la Defensoría General inició esta acción de inconstitucionalidad de esta ley. Adelante. Apuntamos básicamente, y porque la doctora Gauna Wirs representa al Parlamento de las naciones indígenas y tribales del Gran Chaco,
se pide la declaración de inconstitucionalidad por la violación de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17 y 22, la Constitución Provincial del Chaco en el artículo 37, Convención de los Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Acuerdo de Escazú. No me voy a detener en esta legislación porque ya la hemos desarrollado ampliamente en la clase anterior, pero es para que tengan un panorama en base a qué se pide esta declaración de inconstitucionalidad. La siguiente. ¿Qué es lo que atacamos? Que esta ley, como les conté, fue sancionada sin haber tenido una consulta con la comunidad y menos aún con los pueblos indígenas, porque las 3 reuniones que se hicieron, que no se pueden llamar consulta en el sentido técnico de la palabra, fue en base al decreto del año 2022 y lo que se sancionó es una ley actual que tienen como autores a diputados que están imputados por distintos delitos en la justicia federal en la provincia del Chaco. Entendemos que esta ley produce un gravamen irreparable a los pueblos Con, Mocoit y Wichí porque no les ha permitido tomar decisiones sobre su territorio y su propio desarrollo. Afecta a zonas donde ellos están viviendo actualmente y territorios ancestrales. Por eso les mostré al principio dónde están distribuidas las comunidades. Es decir, la gravísima omisión que nosotros entendemos es que faltó la consulta previa, libre, informada, que cumpla realmente con lo que significa cada uno de estos términos. Y por supuesto, con la presencia de traductores o intérpretes. Adelante. Pero en esta lucha y contra esta ley no estamos solos. El 18 de junio del 2024, Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos, una asociación civil, presenta ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco una medida cautelar pidiendo que se ordene la paralización de la tala de todos los bosques y de las autorizaciones de desmonte. El Superior Tribunal rechaza la medida cautelar porque dice que toda ley se presume que goza de legitimidad hasta que esta legitimidad sea desbaratada por otra vía. Por lo tanto, el 27 de julio, esta misma asociación interpone una acción de inconstitucionalidad contra la ley 4005R por distintas razones a las invocadas por la defensa pública, pero que en realidad suman a la omisión de consultar a los pueblos indígenas. Esta acción de inconstitucionalidad se centra sobre todo en las anomalías, las irregularidades que existieron desde el dictado de aquel decreto del año 2022 hasta la sanción de la nueva ley. Por otro lado, el 15 de agosto del 2024, ante el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la doctora Zunilda Nirenberger, se interpone una medida cautelar con el mismo objeto que se había interpuesto ante el Superior Tribunal de Justicia, y en este caso los presentantes tuvieron suerte porque la doctora Nirenberger hace lugar a la medida cautelar y dispone en el término de 3 meses o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad de la presente, ordena al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, al Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes
tanto los que hubieran sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco. Como pueden ver, es una paradoja que la misma medida cautelar, el mismo objeto de la medida cautelar, se interpone ante la justicia provincial y ante la justicia federal, y es distinta la respuesta que se obtiene de la judicatura. Por la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal número 1, en este momento están suspendidos los desmontes en la provincia del Chaco. La próxima. A su vez, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas denuncia por la sanción de esta misma ley ante el fiscal federal, hace una denuncia contra el Ministerio de la Producción, el ministro de Producción, que sigue estando a cargo de la cartera de producción, a los subsecretarios, funcionarios y diputados provinciales, los cuales están imputados por delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Esto está en plena etapa investigativa y por eso les decía al principio que esta historia tiene un final abierto, porque no sabemos cómo va a resultar la acción de inconstitucionalidad solicitada por la defensa pública. La acción de inconstitucionalidad es solicitada por la asociación civil y por su parte la investigación de estos delitos en la justicia federal. La próxima. Para ir terminando, solo les quería contar que en este amparo, que data del año 2019, que se tramita ante un juzgado civil y comercial de Resistencia, que se denomina Vecinos del Barrio Altave contra Municipalidad de Resistencia y o quien resulte responsable. Brevemente se trata de una laguna. Ustedes no sé si saben que Resistencia es una ciudad que prácticamente ha sido construida sobre lagunas. Hay una laguna muy importante que es la Laguna Francia, muy bonita, rodeada de barrios muy lindos, y una empresa constructora pretendía hacer al principio 3 edificios en el borde de la laguna y ocupando un poco de la laguna. Yo les decía, la clase pasada comentaba cómo estos procesos constitucionales, que tienen que ser rápidos teóricamente, se van desnaturalizando. Fíjense que estamos hablando del año 2019, todavía sigue en curso. ¿Y en qué se metió la defensa pública en este expediente? En un momento determinado, al juez, sin dar ninguna fundamentación en derecho, como ya la situación era insostenible entre los vecinos y la empresa, se le ocurre hacer una audiencia pública. Bien, nadie fue a esa audiencia pública, entonces decide hacer una votación para niños de los 10 años en adelante, hasta los 18, para que voten si querían o no que se haga esa construcción en la laguna de su barrio. Tomamos conocimiento realmente por los medios de comunicación, y ahí intervenimos en el expediente porque realmente nos parecía, y es una falta de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, llamarlos a una votación de esta envergadura sin tener ni un tipo de información al respecto.
Además, se entiende, se sabe que un niño de 10 años no tiene la misma capacidad cognitiva que un adolescente de 16, 17, 18 años. Por lo tanto, nos opusimos no a que sean escuchados, porque tienen derecho a ser escuchados, pero que sean escuchados luego de que tengan una verdadera información, una consulta previa, completa, acotada a las edades que estaban llamando a elegir, y también nos parecía una barbaridad que se depositara en los niños, niñas y adolescentes una decisión de tamaña envergadura. Es decir, a mi criterio personal, humildemente, eran como utilizados ante una situación que es difícil de resolver y que hasta ahora sigue sin resolver. Bueno, esas son en principio los dos casos que les puedo contar desde la Defensoría General de la Provincia del Chaco. Adelante. Y la próxima. Y como reflexiones les diría, como ya lo dije anteriormente, que esto es un final abierto, pero no solo para esta causa, sino yo creo que para las cuestiones ambientales en general, como recién lo escuchaba Sebastián Tedeschi, hay finales abiertos en las causas ambientales. Lo que puedo destacar es la importancia del trabajo en equipo de los defensores del medio ambiente, no solo de la defensa pública, sino también de las ONG, las asociaciones civiles, los parlamentos indígenas, como en este caso, que estamos todos comprometidos en preservar el medio ambiente. Es decir, la defensa pública es vital para el acceso a justicia de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, pero siempre tenemos que tratar de estar acompañados por grupos de personas que tengan nuestros mismos objetivos, nuestros mismos principios en lo que respecta a cuidar nuestra casa común. Otro de los puntos fundamentales, al menos en mi provincia, y fue básico, es la creación de los vínculos con las comunidades indígenas. Y es evidente que nos enfrentamos ante intereses económicos, políticos, empresariales muy difíciles de vencer. En eso tenemos que tener bien los pies sobre la tierra, y que falta una conciencia ambiental en toda la comunidad. En todos nosotros falta mucho todavía por aprender. Y en lo que respecta al Poder Judicial, entiendo que tanto funcionarios, magistrados y magistradas, tenemos mucho que aprender todavía, y por eso a veces no tenemos la conciencia ambiental. Hay también una falta de compromiso que se traduce en las historias de todos estos procesos, y por lo tanto tenemos un largo camino para recorrer. Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo desde la provincia del Chaco, humildemente y a disposición de las preguntas que quisieran hacer con posterioridad. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu exposición clarísima, y aparte eso evidencia el inmenso trabajo que están haciendo en la provincia. La verdad que muy bueno, y lo conocemos también por Gisela, en otras exposiciones que le hemos tenido también, así que eso. Bueno, muchas gracias. Eh, Ahora, antes de pasar a la siguiente expositora, le pregunto a María Eugenia o Andrés o Matías, no sé si quieren por ahí hacer algún comentario ahora, lo dejamos para el final. Hay preguntas que se vayan, también invitamos a la gente que vaya haciendo preguntas en el desarrollo de las exposiciones, que la vamos a dar lectura, si son por escrito, al final, o si no, habilitamos para que levanten la mano y tomen la palabra. Pero eso, no quiero, María Eugenia, ahí preguntarte si querés hacer algún comentario. No, yo Gracias. solamente primero felicitarlos a Sebastián y Alicia por las excelentes exposiciones y por el trabajo
que vienen haciendo y creo que ha sido muy clara la exposición y el desarrollo de las distintas líneas, pero también hay un valor muy grande en las conclusiones, porque son conclusiones sustanciosas que tienen que ver con las distintas líneas en las que se está avanzando y que yo creo que en términos de implementación del Acuerdo de Escazú son de muchísimo valor, ¿no? Así que simplemente ese comentario, felicitarlos y bueno, y continuar escuchándolos y escuchándolas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, continuamos entonces ahora del noroeste, nos vamos a Patagonia con la doctora María Cecilia Evangelista. Ella es defensora pública de Allen, de la provincia de Río Negro. Y es importantísimo también lo que vamos a escuchar, porque también ellos desde la defensa pública trabajan, como veníamos hablando con el defensor general de la provincia de Río Negro, el doctor Ariel Alice, vienen trabajando en un par de causas o más muy grandes vinculadas a la extracción de hidrocarburos y cómo afecta eso también, obviamente, a poblaciones vulnerables y al medio ambiente ni hablar. Así que ese era nuestro interés en escucharte, María Cecilia, así que sin más, te paso la palabra. 20 minutos, por favor, cualquier cosa te voy avisando llegando la hora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Por empezar, quiero agradecer la invitación tanto al Consejo Federal de Defensores y Asesores de la República Argentina, también a la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al Defensor General de Río Negro, el doctor Ariel Alice, quien nos invitó también a participar y a exponer un poco los casos que estamos trabajando desde la Defensa Pública de Río Negro, que conformamos un equipo de trabajo. Sobre la protección de derechos ambientales en amparos colectivos que tienen relación con la contaminación por fracking en la explotación de gas y petróleo. Lo que vamos a explicar un poco es las experiencias en casos judiciales concretos en la defensa de derechos a un ambiente sano con relación a personas vulnerables. Vamos a hablar de la cobertura de las etapas del proceso, qué hace la Defensoría, cómo ser la elaboración de la demanda, el desarrollo del juicio, distintos incidentes, como recusaciones, recursos, contestaciones, y uno de los puntos más álgidos, creo, en este tema de las cuestiones ambientales, que es el tema de la producción de la prueba. Vamos a tener en cuenta la aplicación de principios ambientales, las normas internacionales y nacionales, las buenas prácticas con enfoque en el Acuerdo de Escazú, aunque este tuvo una aplicación posterior al inicio de estos casos que estamos trabajando, los cuales algunos de ellos todavía están en procesos judiciales abiertos. Y para finalizar, pretendemos realizar una reflexión sobre las experiencias para capitalizar aprendizajes y promover buenas prácticas en la defensa de los derechos ambientales de personas vulnerables. El contexto desde donde vamos a hablar, estamos hablando de la provincia de Río Negro, la ciudad de Allen, donde está radicada la Defensoría de la cual soy titular, está en Alto Valle de Río Negro, es una zona que está cercana al río y en la cual se ha desarrollado la explotación de la fruticultura. En esa zona, donde están las chacras, como las denominamos acá, fundamentalmente de peras y manzanas, se ha desarrollado en los últimos años una creciente explotación de hidrocarburos mediante el sistema de fracking, que se encuentra en esa zona suburbana y rural y coexiste con actividades agrícolas y con pobladores o asentamientos que están en esa zona subrural. Los derechos vulnerados son de las personas de bajos ingresos, que tienen problemas para el acceso a la vivienda, asentamientos, niños, niñas y adolescentes,
y afectan fundamentalmente el derecho a la salud y a un ambiente sano. Como antecedentes a los casos en los cuales estamos trabajando, en el año 2013, la provincia, el Consejo Deliberante de la ciudad de Allen sancionó una ordenanza antifracking porque ya se veía el avance de estas empresas de extracción, de exploración y extracción de hidrocarburos que estaban firmando convenios, distintos convenios, tanto con el municipio como con la provincia, para avanzar en la explotación. Entonces pretendió el Consejo Deliberante, por distintas organizaciones que estaban peticionando en defensa de los derechos del ambiente y considerando que la extracción por medio del fracking podía tener efectos contaminantes, se sanciona una ordenanza que prohibía el fracking en Allen. La Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro planteó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, el que termina anulando la ordenanza por considerar que la competencia exclusiva en materia de hidrocarburos corresponde a la provincia y no a los municipios. En el año 2015, en la misma zona de la cual vamos a hablar, se produce un derrame de crudo. En ese momento, la defensora del pueblo de Río Negro, la doctora Nadina Díaz, interpuso una acción de amparo ambiental colectivo en lo que es el barrio de la calle Ciega 10, por la explotación del pozo EFO 280 que había provocado ese derrame. El juzgado declaró admisible el amparo, fue un juzgado civil, provincial, y tras la remediación que fue realizada por medio de la empresa YPF y controlada por la Secretaría de Ambiente, termina declarando abstracta la cuestión, indicando que el medio ambiente no había sido alterado. Los distintos casos de los cuales hablamos empiezan en el año 2018 porque unos vecinos de Allen que habitan en esa zona rural que estaba comentando están en un asentamiento que está muy cercano al pozo EFO 280, cercano a sus viviendas, en el barrio Calle Ciega 10. Esta explotación del pozo comienza en el 2018 a ocasionar una serie de molestias a los vecinos. Entonces ellos, sin patrocinio letrado, porque así lo permite también la Constitución, se presentan ante el Juzgado Civil de General Roca, que es una ciudad distante, que es el centro judicial y que está distante de 25 kilómetros de Allen, con personas que integran una asamblea, una ONG que es la Asamblea del Agua, a solicitar un amparo ambiental colectivo y solicitan el cese de la actividad. La jueza, cuando recibe el amparo, lo primero que hace es dar intervención a la Defensoría Oficial de Allen para que readecúe la acción, solicitando que los actores ofrezcan pruebas y den precisión sobre el amparo ambiental. Concretamente, la jueza le solicitó a la Defensoría Oficial que se contacte con cada uno, con los involucrados, con las personas afectadas, que notifique lo resuelto, la asistencia técnica a los amparistas, individualizar la actividad, acompañar y ofrecer la prueba, individualizar a los demandados y arbitrar los medios para la designación de un representante del colectivo siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia en los procesos colectivos. La legitimación para accionar de las personas estaban actuando tanto en un nombre de un interés colectivo como en protección de un interés individual homogéneo, con una causa común. Ante esto, la defensa y la complejidad y envergadura del caso y el trabajo que se le estaba requiriendo a la defensa pública, siendo que la Defensoría de Allen es una defensoría descentralizada que tiene una única titular como abogada y el resto son los empleados judiciales que trabajan con ella, crea un equipo de trabajo especializado con abogados de distintas defensorías, intervino también la Defensoría número 10 de General Roca, con el Defensor General de Río Negro como coordinador, las relatoras de la Defensoría General
y también se contrató desde la Procuración la asistencia de consultores técnicos profesionales en la materia y participaron también personas de la Oficina de Servicio Social de la Defensa Pública. Las acciones iniciales de la Defensoría para poder reencauzar esta acción tuvieron que ver con tratar de citar, atender y asesorar a las personas afectadas, la visita al barrio conjuntamente con el personal de servicio social. También visitamos el barrio con el Defensor General de Río Negro para interiorizarse, conocer a las personas. Y allí pudimos ver que el pozo estaba radicado a menos de 200 metros de las viviendas, que las viviendas eran precarias, deterioradas por las vibraciones y sin servicios básicos, que había muchos problemas de salud relacionados con la contaminación, como la irritación, problemas respiratorios y dermatológicos. Y se terminó haciendo una encuesta también por medio de las asistentes sociales a los vecinos para recoger información y ofrecerles apoyo en el proceso judicial. También dentro de la coordinación de estrategias legales se llamó a todos los posibles legitimados para participar en el proceso. Investigamos para individualizar a los demandados. Terminamos demandando tanto a YPF y SUR, porque hubo una transmisión de las empresas en ese momento, la provincia de Río Negro y la municipalidad de Allen por sus funciones también como organismos concedentes y de contralor. Tuvimos la colaboración muy importante de las consultoras técnicas contratadas que nos ayudaron también para la elaboración de la demanda y la elaboración de los puntos de pericia, que eso nos permite presentar la demanda. Nosotros vamos a hablar sintéticamente, porque no tenemos mucho tiempo, de los casos en los cuales estamos trabajando. Básicamente podemos hablar de 4 casos. El primero es el que se inicia con esta demanda que presentamos, es el de vecinos de Allen. La importancia es que este caso intenta ser una acción colectiva ambiental, porque la presentan vecinos que no vivían en la zona afectada, pero sí en la ciudad de Allen, y que a la vez integran una Asamblea por el Agua, que es una ONG que no tiene recursos y no tiene personería jurídica, pero que ellos luchan por la defensa del ambiente y del agua, solicitando el cese de las actividades en el pozo F280 y la remediación de las zonas contaminadas. Como dije antes, los demandados ya los mencioné. El juzgado que interviene es un juzgado de General Roca, como dije antes, el juzgado civil 5, y readecúa la acción, lo convierte en un proceso colectivo ambiental y le da una amplia participación a los ciudadanos e invita a las organizaciones ambientalistas, también tanto como Greenpeace, Observatorio Petrolero Sur, Colegio de Abogados, para que colaboren, presenten demandas, presenten peritos y den sustento a la acción. Esta resolución fue apelada por YPF, que no solo la apela, sino que también recusa a la jueza, porque considera que la jueza había tomado partido y que tenía un interés personal en el pleito. Esta recusación hizo que todos los procesos fueran a un juez subrogante. A la postre, al final, termina siendo rechazada la recusación porque no tenía fundamento alguno, y la apelación llega al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, porque nuestro procedimiento establece que los amparos tienen apelación directa al superior. El superior revoca la decisión y rechaza la apertura de una acción colectiva ambiental. Como la Defensoría interpone un recurso extraordinario federal, al cual se declara inadmisible, y el Defensor General interpone un recurso de queja ante la Corte Suprema, el cual es rechazado invocando la plancha del artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación. El caso 2 también está relacionado con el de los vecinos de la calle Siega 10, pero en este caso la representación es sobre las personas que concretamente viven y están afectadas directamente por la actividad del pozo. En este caso, se logró la representación de la mayoría de los vecinos y se declara admisible la demanda. Se dio traslado a las demandadas.
las demandadas contestaron, opusieron excepciones, incluso excepciones que tenían que ver con la titularidad de las tierras, porque son asentamientos, personas que están inscriptas en el RENAVAP, y que es un asentamiento sobre una calle pública que tiene más de 50 años y que estaba en el momento que YPF proyecta poner el pozo, sin perjuicio de lo cual igual lo coloca en cercanía de las viviendas. También en esas casas habitan trabajadores rurales o personas que están viviendo ahí desde hace muchos años, y hay niños, niñas y adolescentes. Dentro del proceso se fija una audiencia de conciliación, porque ahí tenemos un procedimiento de amparos colectivos en la provincia de Río Negro, y dentro de esa audiencia se define qué pruebas se iban a producir, dándole la mayor importancia a la pericia ambiental, y se define, que es muy importante, que los costos del peritaje deberían ser asumidos por las partes demandadas, dado que los actores patrocinados por la defensa pública no podían abonar ningún costo de peritos. Fue muy difícil poder conseguir, no había listado de peritos oficiales que estuvieran formados en ambiente y a la vez que fueran imparciales, que no tuvieran ningún tipo de vinculación ni con la provincia de Río Negro, ni con la municipalidad, ni con la empresa YPF. Finalmente logramos y llegamos a la Universidad Nacional de Río Negro, que aceptó, previa a una serie de audiencias, realizar el trabajo, obviamente con el pago de un costo, y presentó un presupuesto para ello. Dentro de la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, la jueza ordenó que las partes demandadas asumieran los costos del pago y los anticipos de gastos que fue solicitando la universidad para poder realizar la pericia. En este momento estamos en esa etapa. El informe pericial de Río Negro, de la Universidad de Río Negro, dice que el estudio de aire, agua y suelo concluye que la actividad hidrocarburífera impacta negativamente en la calidad de aire y salud de los vecinos, y se solicitaron aclaraciones tanto desde la defensa pública como de parte de YPF, pero es importante saber que el peritaje revela una influencia negativa de la actividad extractiva, reforzando la necesidad de implementar medidas de mitigación ambiental y monitoreo en las zonas residenciales. El caso 3 tiene relación con un incidente dentro de ese caso, fue una medida cautelar que se peticiona por una nueva, cada vez que YPF pretende extraer gas, fundamentalmente es gas lo que se extrae acá en esta zona, pone una torre perforadora, que esa torre provoca unos ruidos muy fuertes, mucha luminosidad, la tienen encendida todo el día y provoca vibraciones, además de la polución del aire. Entonces los vecinos peticionamos en nombre de ellos una medida cautelar de que suspendieran la actividad. La jueza tomó una decisión de pedir a YPF, que esto tiene que ver con el acceso a la información y a lo que estamos hablando del Acuerdo de Escazú, que YPF tenía que informar sobre sus actividades a los vecinos y establecer un canal de comunicación. Y cada vez que fuera a retomar la actividad tenía que informar. A la vez ordenó a la municipalidad de la provincia evaluar la situación habitacional y proponer soluciones. Y derivó el caso a un sistema que tenemos en Río Negro de métodos alternativos de solución de conflictos, para tratar de establecer un proceso de negociación colaborativo. Pero esta resolución fue apelada también por la parte demandada, y el Superior Tribunal de Justicia una vez más revoca la resolución de la jueza, declara nula las medidas cautelares, considerando que la jueza se había excedido en su competencia al imponer obligaciones a las demandadas que no habían sido solicitadas en la demanda inicial. Ante esto se interpuso un recurso ante el Tribunal Federal, el que fue denegado, el recurso de queja ante la Corte, y es muy importante porque aquí sí intervino la Defensoría General de la Nación, asumiendo la representación de los niños, niñas y adolescentes por el artículo 103 del Código Civil y Comercial, y sosteniendo un poco el recurso del Defensor General de Río Negro, informando que no se había aplicado correctamente el principio precautorio, y que esta omisión de proteger el ambiente vulnera los derechos constitucionales, no solo de los vecinos, sino también de los niños, niñas y adolescentes afectados. Ese caso todavía no está resuelto.
Y el último caso tiene la particularidad que está en otro lugar, o sea, está en la zona de Chacras, pero no es en la calle Ciega 10, y donde tenemos una familia con una niña, una hija con discapacidad de 14 años. Ellos estaban frente también a un pozo petrolero, en un asentamiento también de tipo irregular, digamos sin propiedad de la tierra, pero allí tenían asentadas sus viviendas. Reclamamos también un amparo, presentamos desde la Defensoría un amparo ambiental colectivo, y acá tuvimos la particularidad que cuando contesta demanda, YPF nos presenta un acuerdo firmado con el padre de familia que incluía un pago de 100.000 pesos en el año 2019 a cambio de que la familia renunciara a cualquier reclamo futuro y como indemnización por las molestias. Cuando consultamos al señor, que era el actor, por qué había firmado este acuerdo y cómo no nos había informado la Defensoría, nos dijo que lo tuvo que hacer porque todos los vecinos ya habían firmado y lo fueron a presionar de que si él no firmaba, no les iban a pagar. La empresa además acusó a la parte actora de temeridad y malicia por no haberlo informado, pero la jueza, nosotros tuvimos que desistir de la acción porque el señor que nosotros representábamos no quería seguir reclamando y nos pidió que desistamos de la acción, y la jueza rechazó el desistimiento porque había una persona menor de edad y dio intervención al Ministerio Público para que continuara con la acción. Con relación al análisis de la actuación de la Defensoría, y para resaltar los aspectos negativos y positivos que vemos, vamos a empezar por los negativos, y que afecta y que nos provocan, como hoy se mencionó, desafíos en la actuación. Encontramos las desigualdades estructurales, la vulnerabilidad de las personas afectadas frente al poder de YPF, que es una empresa muy grande, la falta de acceso a servicios básicos y de salud, dificultades económicas y falta de recursos para sostener la acción judicial. Solamente para ellos trasladarse al centro de Allen están a 7 kilómetros. No hay transporte público, o el transporte público que hay es muy costoso, cada vez más ahora. Para ir hasta la ciudad judicial tuvimos que gestionarle pasajes oficiales en su momento para poder ir a la audiencia de conciliación. No tienen acceso a la salud, tienen una salita muy cercana, no están cerca del hospital, en esa salita solamente a veces hay médico, a veces no. No tienen historias clínicas, ni análisis eh, mm, médicos, ni de sangre, ni nada como para poder cotejar. O sea, cuando interviene un perito médico, no hay nada con qué cotejar el estado actual, o si esas enfermedades o si las cosas que tienen pueden derivar de la explotación o pueden tener otras causas. La lentitud del proceso judicial, los retrasos generan desconfianza en la justicia, afectan la posibilidad de tomar medidas cautelares eficaces. Muchas veces cuando llegaban los mandamientos de constatación, cuando llegaban los peritos, habían ocurrido las cosas 3 años antes. Entonces es muy, muy difícil poder cotejar esto en tiempo real. El poder económico de YPF y el Estado, una asimetría de recursos entre la empresa, el Estado y los afectados, dificultando el acceso a pruebas y expertos independientes. Nosotros no tenemos la posibilidad de contar en tiempo real con consultores técnicos y expertos en todo momento. No estamos capacitados tampoco como defensores públicos en la temática ambiental y en la explotación de hidrocarburos en particular. Ellos contaban, por ejemplo, con una escribana que iba cada vez que hacíamos un mandamiento de constatación, cada vez que los vecinos cortaban una calle, para poder cotejar, para poder determinar. En una de las constataciones llevaron hasta un laboratorio móvil para tomar muestras, y nosotros estábamos, y los vecinos, en una desigualdad de condiciones. Todo esto ha generado también una desconfianza hacia la Defensoría, porque las personas afectadas desconfían del sistema judicial, no ven resultados. En algunos casos ceden a los acuerdos económicos presionados por su entorno o la falta de alternativas. Los aspectos positivos son también Discúlpame, recalcarle. Cecilia, perdóname Sí, solamente para avisarte que estábamos llegando con el tiempo para que... dale, estoy terminando. 2 Sí, segundos. gracias, no hay La problema. importancia del amparo ambiental, que es, bueno, todo esto es la normativa de avanzada, el rol de la Defensoría, que es clave para el acceso a la justicia y para acercar la justicia a la gente, ¿no es cierto? El rol de los jueces comprometidos, muy importante. Tuvimos nosotros una jueza con una actividad proactiva, aplicando principios ambientales, estando más arriba, más allá del proceso
clásico, digamos, considerando que existe una asimetría y protegiendo los derechos de los afectados con la carga dinámica de la prueba, y el trabajo interdisciplinario, porque es muy importante contar, además de abogados, con trabajadores sociales y expertos técnicos. Y como reflexión final, es muy importante el fortalecimiento del marco legal, que nos da una base sólida para la defensa del ambiente, una mayor conciencia ambiental, que es creciente, que nos falta, pero bueno, que cada vez esto nos permite también impulsar cambios en las políticas y decisiones judiciales, el acceso a nuevas herramientas, como por ejemplo las lecturas satelitales, que en la Universidad de Río Negro tomó y que, por ejemplo, por medio de satélite se pudo determinar que en el año 2018-2019 hubieron emisiones de metano en la zona, que nosotros jamás hubiéramos podido llegar a medirlo. Los avances en la interdisciplina, la colaboración entre distintos expertos y finalmente el empoderamiento de las comunidades que genera un acompañamiento cercano, genera confianza y facilita el acceso real a la justicia, promoviendo una justicia ambiental inclusiva. Y finalmente, bueno, muchas gracias por permitirme participar y compartir con ustedes las experiencias de Río Negro. No, muchas gracias a vos, Cecilia. La verdad que también muy clara tu exposición y muy interesante cómo llevan adelante el trabajo que están realizando de la defensa pública. Y está bueno esa comparación entre las consecuencias negativas y positivas de la intervención de la defensa pública. Así que muchísimas gracias a vos. Ahora te vamos a pedir si podés dejar de compartir la pantalla, por Sí, favor, así damos inicio a la última ahí exposición. está. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces por último volvemos a Ciudad de Buenos Aires. En este caso la última exposición va a estar a cargo del doctor Pablo Di Giovanni. Él es defensor interino de la Defensoría Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Así que también nos parecía interesante invitarlo y también por intermedio, bueno, a la doctora Millán, que le agradecemos mucho también por ponerte a disposición, Pablo, para contar también la intervención, el trabajo fuerte que ustedes tienen acá en la Ciudad de Buenos Aires con temas ambientales. Así que bueno, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar de esta charla. Es un gusto estar con otros miembros de la defensa pública de distintas partes del país. Y también agradecer a Marcela, que ya la mencionaste, Sebastián, me propuesto participar en este panel. Bueno, yo primero pido disculpas porque yo no puse ningún PowerPoint, así que espero que eso no sea un inconveniente en las palabras que yo quiero expresar en este momento. Me gustaría primero dar un poco un marco de cuál es la actuación de la Defensoría Contencioso Administrativo y Tributario que está a mi cargo interinamente, como bien dijo Sebastián, hace 9 años. O sea que es una cuestión bastante paradojal, pero bueno, es así la cuestión. Y decía que me gustaría dar un poco el marco de la actuación porque en eso también me parece que vamos a ver cómo funciona la cuestión de la defensa pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y primero me gusta señalar este numerito que si se llega a leer, pero que si se lee dice Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En mi criterio una constitución de avanzada, una constitución muy garantista, que excede el piso impuesto en derechos y garantías por la propia Constitución Nacional, a pesar de la incorporación de los tratados internacionales que fueron incorporados como parte del bloque constitucional en la Constitución Nacional luego de la reforma del 94. Y entonces esto, de paso, me sirve para señalarlo como una cuestión altamente positiva que tenemos quienes vivimos en esta ciudad de Buenos Aires, porque nos permite esta Constitución
exigir los derechos de una manera muy potente, muy interesante. Me gusta señalar que el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad tiene una cláusula de operatividad de los derechos, ¿sí? Yo diría que en la Ciudad de Buenos Aires no se puede discutir si hay derechos que son operativos y derechos que son programáticos. En la Ciudad de Buenos Aires son operativos todos los derechos en virtud de esta cláusula del artículo 10 que dice que rigen directamente con independencia de su reglamentación e incluso si la reglamentación es cercenadora de esos derechos. Por otro lado, en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que establece la garantía constitucional del amparo, habla también del amparo a nivel colectivo, ¿no? Y menciona claramente, quizá el más colectivo de todos los derechos, el derecho al ambiente como uno de los supuestos de acción colectiva, en este caso en el marco de un amparo. Y con una particularidad interesante también al respecto, que es que en la Ciudad de Buenos Aires la acción colectiva para los derechos de incidencia colectiva es una acción que tiene el máximo de ampliación de la legitimación activa, porque dice que si está involucrado un derecho colectivo, lo que se permite es que cualquier habitante con independencia de si es afectado o no por la situación, pueda iniciar una acción para la defensa de los derechos colectivos, ¿sí? Más allá de, por supuesto, también las personas afectadas y, por supuesto, también las asociaciones que propendan esos fines, como dice la Constitución Nacional, o las ONG que se dedican a las cuestiones, en este caso y específicamente, serían las cuestiones de defensa del ambiente. Por otro lado, y para seguir definiendo un poco el marco de mi actuación, o de la actuación en realidad del grupo de personas que formamos esta defensoría, tenemos la suerte que tenemos también alguna profesión más en la propia defensoría, como una trabajadora social, pero bueno, como somos la mayoría abogados, contamos luego con oficinas de la defensa pública, pero a nivel de Defensoría General, ¿no? Que nos asisten grandemente en cuestiones que exceden a las capacidades y conocimientos de los abogados, y tenemos una oficina DAT que tiene distintas profesiones, distintos profesionales, diría mejor, que acuden para ayudarnos en la formación de la prueba en las distintas causas que nosotros queremos encarar. Y en el caso particular del ambiente tenemos una Secretaría General de Derechos Humanos y de Ambiente que tiene, digamos, injerencia en todas estas cuestiones. Por otro lado, básicamente, el accionar de la defensa pública en esta competencia que tenemos nosotros, la contencioso administrativa y tributaria, es una competencia que tiene que ver con el sujeto, ¿sí? No es una competencia por materia, sino que es una competencia en la que el sujeto que tiene que intervenir siempre, sea como actor o sea como demandado, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por eso nosotros nos tocan diferentes materias, digamos, de actuación dentro de este Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene solo dos fueros constituidos, el contencioso administrativo y tributario, que se nos agregó también las cuestiones de consumo, y el fuero penal juvenil, contravencional y de faltas. En nuestro caso, entonces, básicamente, y referido a la cuestión que nos convoca, la cuestión ambiental, nosotros podemos accionar siempre y cuando estemos demandando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, con estas particularidades que les dije, de una actuación hasta cualquier habitante, es decir, el máximo de legitimación cuando se trata de cuestiones ambientales.
Ahora, ese es un marco, digamos, constitucional y un poco legal también de lo que les dije respecto de la actuación en el fuero, que podría caratularlo de positivo o de muy positivo. Luego están los temas de instrumentación y los temas de cómo interpretan luego los tribunales las cuestiones que están, por lo menos en mi criterio, claramente expuestas en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, respecto de la legitimación activa, en los casos colectivos, los distintos tribunales parecería que no les termina de convencer, digamos, que pueda cualquier habitante presentarse. En este caso, en algunos supuestos como defensor público, me he presentado como defensor público, pero invocando esa posibilidad de ser actor también, no solamente de ser el patrocinante de algunas personas que se vieran afectadas por alguna situación en particular. Solo en un caso tuve que un tribunal medir esa posibilidad y no tenía que ver con el ambiente, pero sí con otro derecho colectivo que era el derecho a la no discriminación, y en este caso me permitieron participar también como parte, además de las personas involucradas y discriminadas, y además de algunas ONG que se dedicaban a la defensa de sus derechos. En lo relativo al ambiente, más específicamente, he tenido algunos casos, ¿sí? Y que podría decir que tratamos de utilizar los distintos instrumentos al alcance para tratar de abordarlos. Hay un caso que teníamos, por ejemplo, en el asentamiento Bermejo, que es un pequeño asentamiento de un barrio precario, es decir, y que en el momento que nos llega la consulta eran unos vecinos que se quejaban porque no tenían agua potable. Y no tenían, directamente no tenían conexión de agua. Habían hecho una conexión no oficial, vamos a decirlo así, y esta no les permitía, ya que abarcara el pequeño espacio que ocupaba, porque no es una superficie demasiado grande la del asentamiento, pero no, no permitía que todas las viviendas de ese asentamiento les llegara el agua. La cuestión aquí que se planteaba era que, bueno, de alguna manera nosotros podíamos reclamar esta situación al gobierno de la ciudad, en tanto es un asentamiento que queda dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires, pero también teníamos involucrada una empresa nacional, la de provisión de agua y saneamiento urbano, y con eso veíamos que tal vez teníamos algunas dificultades. Desde dos puntos de vista. Uno, porque podía perfectamente la empresa involucrada no sentirse que tenía que responder a los requerimientos prejudiciales que podríamos hacer desde la defensa pública. Y por otro lado, porque por lo general cuando se involucra a alguien que puede considerarse parte de una concesión en este caso, pero si no, o como algún miembro del gobierno federal, la competencia nos cambie por lo general cuando se presenta una autoridad pública del gobierno nacional, pide el cambio de jurisdicción para que no sea tratada la cuestión en el ámbito de nuestros tribunales. Hicimos una gestión entonces extrajudicial o prejudicial, enviando unos oficios, y vimos que en realidad había voluntad de ambas partes de solucionar el asunto. Eso debo decir que hemos tenido esa suerte, y que era una cuestión un poco de definir cuál era la factibilidad, así utilizaban esa expresión, del proyecto, que un poco se tiraba la pelota y finalmente pedimos que sea una autoridad de la Ciudad de Buenos Aires que lo hiciera sin hacer una demanda. Mandamos una serie de oficios, nos citaron algunas reuniones y conseguimos que esa factibilidad la hiciera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como también tuvo la gentileza la empresa concesionaria del Servicio Público Nacional de contestarnos algunos oficios diciendo que lo único que faltaba era este estudio de factibilidad, finalmente con esas dos situaciones conectadas, ese fue nuestro labor, poder conectar ambas situaciones, pudimos lograr que se provea
el servicio de agua y de cloacas para este asentamiento Bermejo. En ese caso, entonces, debo decir, sin siquiera llegar a judicializar, tuvimos una actuación que podríamos, no por autoelogiarnos, pero de decir que fue exitosa. Debo decir que también hay algunas otras situaciones que voy a mencionar en las que no hemos tenido. Por ejemplo, tuvimos otro caso vinculado con el patrimonio cultural histórico de la ciudad de Buenos Aires. Hay varios supuestos en el pueblo que lamentablemente la mayoría no ha tenido un buen final. En nuestro caso, se nos ocurrió hacer no un amparo, sino una medida cautelar autónoma, porque teníamos ya una petición de una persona que había solicitado que no se proceda a la demolición de un inmueble que pertenecía a una congregación religiosa, que la congregación religiosa estaba de acuerdo con que sí se descatalogue ese inmueble como del patrimonio histórico de la ciudad y que se proceda a su demolición. Pero los vecinos habían valorado esta situación, viendo como parte también, digamos, del ambiente, ¿no? En un ambiente citadino como el nuestro, y obtuvimos una medida cautelar que ordenaba que hasta tanto se resolvía la cuestión de si estaba bien o no descatalogar este inmueble, se suspendiera. Pero extrañamente, cuando nosotros notificamos, en el mismo momento que logramos notificar la medida cautelar, la empresa que ya había sido contratada para la demolición, demolió el inmueble minutos antes de que llegaran nuestras notificaciones. Así que en ese caso, y supongo que como defensores públicos debemos estar preparados para eso, saber aceptar las frustraciones y seguir adelante, ¿verdad? Otro caso que tiene que ver también, que involucra a una autoridad del gobierno nacional, era un caso en que una vecina se quejó de que en un asentamiento que pertenecía, no un asentamiento, perdón, un predio que pertenecía al ferrocarril Mitre, se acumulaba siempre, porque había una pérdida, una cantidad de agua que provocaba que ahí fuera un lugar donde los mosquitos se recreaban y todo el tiempo había una enorme cantidad de mosquitos. Eran épocas, que siguen siendo hoy, por supuesto, de una problemática cada vez mayor respecto del dengue. Y entonces, además, la señora invocaba que tenía 2 hijos menores y que ellos vivían muy cerca de ese lugar, y que entonces, bueno, cesar esa situación, se hicieran las reparaciones que fuera menester para que esas pérdidas no existieran, esa acumulación constante de agua en ese lugar, y que entonces no hubiera lugar para la procreación y la expansión de los mosquitos transmisores del mundo. Nosotros en este caso sí pensamos en un amparo, hicimos un amparo que también intentamos que fuera colectivo, invocando el derecho al ambiente, y a ver si se presentaban algunos vecinos más. Debo decir, acá una pequeña digresión, nosotros tenemos en la ciudad una ley de amparo que incluía todo un capítulo de amparo colectivo que fue vetada, con lo cual las disposiciones para el funcionamiento del amparo cuando se trata de derechos de iniciativa colectiva no existen más en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas disposiciones, no de carácter legal, pero que sí han sido dictadas por el propio Poder Judicial, de un poco de ordenamiento de casos colectivos, de avisar y hacer alguna serie de procedimientos, pero no hay una real legislación que nos permita, digamos, accionar con reglas más claras al respecto. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que queríamos era lograr una cautelar rápidamente, invocando que el gobierno de la ciudad tenía
el ejercicio del poder de policía, aún en los inmuebles pertenecientes al Estado federal, y que hasta ahí llegara nuestro accionar, porque seguramente cuando se presentara la empresa residual propietaria de los terrenos, que no es la concesionaria del servicio, iba a invocar el fuero federal. Efectivamente así ocurrió, obtuvimos la medida cautelar, también tuvimos ayuda de dependencias de la Defensoría General, que ahí ingenieros nos hicieron pericias y observaron cuál sería la mejor forma de mitigar la situación y de luego una solución más definitiva. Lo que se logró como cautelar es que se hiciera una mitigación, es decir, una desinfección, pero el problema estructural, digamos, de las pérdidas de agua y de la acumulación, ahí no lo pudimos seguir tratando porque el expediente terminó fuera de nuestro alcance, fuera del fuero en el que tenemos intervención. Finalmente, respecto a los casos que tuvimos a nuestro alcance, tengo otro en proyección, digamos, es un tema que está vinculado con residuos áridos. Hay una planta de tratamiento de residuos que tiene varias subplantas que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esta de residuos áridos básicamente son los residuos de las obras en construcción, ¿sí? Y que ahí se procede a su reciclaje y genera una partículas en el aire, polvillo, digamos. Hubo quejas de vecinos que fueron captadas por la Defensoría General y nos trajeron el caso a nosotros. Te veo ahí, Sebastián, en la pantalla, no sé si quiere decir que me queda poco tiempo o no. Pues No, según mi tiempo, te quedarían como 3 minutos aproximadamente. Así que, voy redondeando con este caso entonces. Desde la Defensoría General nos trajeron el caso, la Secretaría de Derechos Humanos y Ambiente, que conectó con vecinos que se quejaban de esas partículas en el aire, de un polvillo que les provocaba sobre todo algunas alergias o problemas a personas que tuvieran ya alguna problemática respiratoria o problemas en la piel. Ahí pensamos en ver cómo estructurar el caso. Entonces se nos ocurrió que sería necesario también una pericia para poder establecer el grado de contaminación que había en el ambiente circundante a esta planta, para poder demostrar, digamos, ese daño al ambiente. La pericia era muy costosa, que habíamos podido obtener, y finalmente logramos que una cátedra de la Facultad de Ingeniería se ofreciera a hacer un sistema muchísimo más económico, pero que permitiría la medición igual de cuál es el grado de contaminación de esas partículas. Pero mientras tanto seguimos buscando consultantes, nosotros así llamamos a las personas que patrocinamos, que efectivamente tuvieran daños para declarar. Eso no ha sido sencillo. También hemos consultado a colegios que están en la zona, campos de deporte que existen también por ahí, que muy entusiastamente comenzaron quejándose de la situación, pero que cuando uno los intenta involucrar desde el punto de vista de participar ya en una acción judicial, empiezan a tener algunas dudas. Por ejemplo, colegios, bueno, claro, dependen del gobierno de la ciudad, las autorizaciones, lo mismo los campos de deportes. También el hecho que había mencionado antes de las pericias, y como se mencionó por aquí en quienes me precedieron de las palabras, a veces no es sencillo en temas tan específicos conseguir un profesional que no tenga ningún vínculo con el gobierno de la ciudad, o que no lo haya tenido, o que no pueda o no quiera más bien, digamos, presentarse como alguien que esté involucrado en un proceso que va, en definitiva, a apuntar o a demandar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para ir redondeando,
resalto de nuevo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como un elemento a difundir más, un elemento muy valioso para la defensa de los derechos y que nos permite, a pesar, y esto ya diría las partes no tan positivas, de algunas interpretaciones que se hacen en los tribunales y de la forma de ejercicio de distintos gobiernos respecto de cómo proceder a pesar de las claras directivas constitucionales. Cuando mencioné el tema, por ejemplo, del patrimonio cultural y que había sido ya derrumbado el edificio, claramente, digamos, una política que apunta más al negocio inmobiliario que a la preservación del patrimonio cultural histórico de la ciudad. Y en definitiva, pedirle un poco más a los tribunales de la ciudad, hay muchos jueces valientes, aclaro, que simplemente que al administrar justicia sigan los lineamientos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a vos. La verdad que también muy clara la exposición, muy bueno el trabajo que llevan adelante de la Defensoría, así que muy interesante lo que comentás, la experiencia que tienen en esta temática. Así que muchísimas gracias. Bueno, quedan unos minutos previo a terminar. Ahí gracias Marina Salmain por compartir un documento. Yo también me sumé compartiendo una resolución de la Asamblea General de la OEA de este año, que tiene que ver justamente con defensa pública y justicia ambiental, con lo cual va con la temática de hoy y puede ser interesante también para que tomen conocimiento de ello. María Eugenia, te paso la palabra, o Andrés también, si quieren hacer sus comentarios con estas 4 exposiciones. Adelante, María Eugenia. Sí, yo quiero también felicitar a Cecilia y a Pablo por las exposiciones, y creo que me gustaría también escuchar a Andrés, pero creo que podemos en nuestro próximo encuentro también considerar las reflexiones y conclusiones que tienen varias líneas en común, aun cuando son casos específicos Sebastián más con la organización de la Defensoría y las distintas líneas, ya después Alicia con los casos específicos en Chaco, Cecilia Río Negro y Pablo en Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay varios aspectos en común que se vinculan a las necesidades la necesidad de una mirada integral de los derechos de acceso vinculados al acceso a la justicia, y directamente también con el objetivo y los derechos consagrados y las herramientas presentes en Escazú. Entonces, agradecerles nuevamente y decirles que creo que, y agradecerte también, Sebastián Van den Doren, también por cómo fuiste trabajando con el equipo el diseño de estos encuentros, de esta capacitación, porque creo que para nosotros es un insumo muy importante, porque al fin y al cabo es mutua, ¿no? Es ir aprendiendo de los casos, que algunos, en mi caso yo los conocía, otros no, y no con el detalle y la vivencia también de parte de ustedes, y poder en el próximo encuentro ya abordar de la mano de Andrés, que va a tomar la posta, específicamente las líneas de mayor interés, la situación de los defensores y los grupos en situación de vulnerabilidad. Paro acá, muchas gracias, Andrés. Bueno, gracias, María Eugenia, gracias, Sebastián. Bueno, felicitar a las y los expositores, varios de esos casos yo los conozco, así que, digamos, claramente me recuerdan un poco esa actuación. Seguramente esto, como nos dice María Eugenia, nos da pie para ingresar ya a la próxima sesión en tratar lo que ustedes se han ingresado, que es las complejidades de las causas ambientales, todos los dilemas que presenta una materia novedosa,
tanto como tema, pero también para todo el ámbito judicial y los operadores del derecho, es muy novedosa. Todo lo que hay que trabajar para articular, tratar de imaginar y construir, yo siempre ya lo digo, es el barco que se construye mientras navega. Pero sí quiero destacar algo bueno, no deja de llamarme la atención, nunca no me llama la atención, pero lo quiero destacar, que es el compromiso que cada uno de ustedes expresa en lo que plantea, que es el compromiso que han expresado en sus casos. Es decir, esto no es un trabajo para pasarlo, una acción para pasarla por arriba, es una acción o que la comprometés y trabajás, que le buscás la vuelta, como el tema de Allen, que vamos con. Ahí introducimos otro tema, ¿no? Famoso, para mí un debate muy largo ya, para aquellos que hablan de que en el derecho ambiental y en las acciones judiciales todo lo resuelve el juez activo. Y si te toca un juez activo como el STJ de Río Negro, ¿qué resolves? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Por eso yo confío mucho más en ustedes como operadores jurídicos trabajando de manera articulada y en un juez que sí, que sepa mirar lo que pasa, pero no que subrogue a las partes, porque cualquier decisión del juez puede terminar en cualquier lugar que no sea el que estamos buscando en la defensa del derecho, ¿no? Así que bueno, ese va a ser el disparador, no les quiero dejar mucho tiempo, son exactamente las 4 de la tarde, así que bueno, muchas gracias y nos vemos la que viene. Bueno, muchas gracias Andrés por tus comentarios, también muchas gracias María Eugenia. Está bueno porque bueno, ya apuntaron un poco por dónde va a venir la clase que viene de cierre. Ya entonces, como anunciaba al principio, ellos dos más parte del equipo, otras personas parte del equipo de PNUD van a estar dando la última clase, que van a tomar obviamente también todo lo que se dijo en esta clase, y creo que eso lo va a hacer mucho más rico aún. Hay algunas consultas que lo que podemos hacer con respecto a la carátula de la causa de la calle Allen y también de la causa de dengue que mencionó Pablo. En todo caso, nos lo pasan a nosotros se los pedimos y lo socializamos después por mail a los participantes. Así que bueno, para no quitarles más tiempo, ya son las 4, así que cerraríamos por acá. Le agradecemos muchísimo también a todas y todos los que están participando. Y bueno, nos veríamos entonces el miércoles que viene para la última clase. Gracias nuevamente a las y los expositores, porque la verdad, Muchas gracias. lo que queríamos era eso, mostrar de la defensa pública todo el trabajo que se viene haciendo en esta temática. Bueno, Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Ah, muchas gracias.